Hoy estamos hablando de los dogmas religiosos y también tengo al doctor Héctor Hernández Turcios, analista religioso, para escuchar su opinión acerca de los dogmas religiosos. Él es musulmán de religión. Buenas tardes. Bueno, el dogma en sí, desde el punto de vista de nuestro idioma, es una situación vergonzosa para la razón humana. O sea, el dogma en la vida de un tipo religioso, creyente en Dios, solo puede ser uno, y es la creencia en un Dios único y verdadero. Punto. No puede existir otra expresión más penetrante que ese dogma de la existencia de un solo Dios. Los demás dogmas, como ya lo manifesté, es la situación vergonzosa de que el pensamiento de otro ser humano se vuelva obligatorio para los demás. O sea, no es posible que las personas, por imaginación, por invento o por cualquier situación psicológica, incluso psicopática, puedan llegar a decir: esta verdad en la que yo creo la tienes que creer tú a la fuerza, o si no te constituyes en un hereje, un pagano o un pecador. Eso no es posible admitirlo para la razón humana. De tal manera que cualquier dogma en cualquier religión no debe ser admitido. El ser humano debe creer voluntariamente en lo que él cree y en lo que le determina una buena vida y sobre todo la adoración al único Dios, porque para Dios es la adoración, la oración, la vida y la muerte, así como la plantean los musulmanes. De esa forma puedo yo establecer que cuando a alguien le imponen una verdad, es la peor mentira que puede haber para esa persona, porque la obligan a creer incluso en lo que él quizás no cree. Y si es un tipo que no razona, pues entonces peor pecado para el que ha obligado a esa persona a creer por simple sumisión y nunca por la razón. Así es que esa es mi opinión sobre los dogmas. Muchas gracias, el doctor Héctor Hernández Turcios, analista religiosa, y veíamos como musulmán, pero yo aquí tengo que en el Islam dice la profesión de fe, que él habla también que no hay más Dios que Alá. Es decir, también creen en un solo Dios, solo que su Dios pues tiene nombre diferente, que es lo que él decía, que por ejemplo los protestantes, que no hay otro Dios más que el de los protestantes. Bueno, no, la iglesia protestante habla del Dios creador, que es el que todo el mundo tiene que creer, porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, no decimos el Dios de los protestantes es el único Dios, así que todos vengan. No, el Dios de los protestantes es el Dios, el que ha creado, el que ha hecho las cosas, el que ha hecho los animales, el que ha hecho todo. Entonces, lo que estoy tratando de mencionar, como lo dije al principio, es que, por ejemplo, hay 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mandamiento de la ley de Dios. Eso es incambiable, pero, eso no se puede. Por ejemplo, los egipcios que tenían múltiples dioses, incluso, vengámonos para acá, para Mesoamérica también. Sí, pero este politeísmo era cultural, tan cultural, porque el mensaje de Dios no se había conocido. Acuérdese que cuando Dios llevó al pueblo de Israel a tomar posesión de Canaán, le dijo: ahí van a hallar muchas costumbres que ustedes no tienen que practicarlas, porque ellos las practican. Así que líbrense, no lo vayan a hacer. Y el pueblo de Israel entró al territorio consciente de que se iban a encontrar con multitud de dioses y costumbres horribles. Los padres acostándose con las hijas, acostándose con animales, pero dice la Biblia. Eso se vive hoy en día también, por supuesto, esas costumbres porque el horribles. hombre siempre es rebelde. Pero no son deformaciones morales que surgen por la naturaleza caída del hombre en pecado, de lo cual vino Jesús precisamente a morir para librar al hombre de todos esos pecados. Pero como bien decía el doctor, por voluntad propia, es que
La decisión de fe del individuo tiene que nacer de convicción. Imponerle a alguien una creencia no va a servir de nada, de cualquier tipo que sea. Entonces, la actitud o posición dogmática se asuma cuando se le quiere imponer algo, por bueno que sea. Bueno, por ejemplo, no sé, ustedes también no permiten transfusiones de sangre, ¿verdad? Eso es un Son los dogma. testigos de Jehová. Son los testigos de Jehová. Son testigos de Jehová. Perdón, me equivoqué. No te da pena. Pero es decir, prefieren morir los testigos de Jehová que recibir una transfusión de sangre y los familiares también. Esto es un dogma. Eso sí. En cierto aspecto es una concepción Sí, doctrinal conductual. equivocada. Sí, o sea que ellos creen que deben de conducirse o practicar eso de acuerdo a alguna creencia, muy posiblemente deformada o una interpretación deformada de algo que dice la Biblia. Me explico. Pero yo diría que hay que identificar cuál es. Ellos saben cuál será en qué fundamentan esa acción. Pero yo creo que no toda práctica es un dogma, ¿verdad? Exacto. Se basa en una interpretación dogmática de algo, del fundamento doctrinario de ellos, de cualquier grupo, me explico. Pero no toda práctica vamos a definirlo con dogma, porque entonces Pero, vamos a tener... por ejemplo, el diezmo es un dogma. No, es una práctica instituida por Dios al pueblo de Israel para comenzar. Digo, no, antes de él. En la antigüedad. En la antigüedad Abraham Sí, porque diezmó. de Abraham diezmó. Sí, entonces es una expresión del hombre que desea hacer algo para darle gracias a Dios por lo que ha hecho por él.